Hola, en este video te voy a enseñar a hacer estos hermosos aretes 3D en forma de corazones. Materiales a utilizar: regla, tijera, hilo encerado, ganchito de aretes y su gomita y un encendedor. Las medidas que vamos a utilizar son 10 hilos de 28 centímetros, 3 hilos de 25 centímetros y 3 hilos de 10 centímetros. Todo esto al doble porque lo vamos a utilizar para hacer la parte frontal y la parte de atrás. Primeramente tomamos el hilo de 25 centímetros, lo doblamos a la mitad y lo ajustamos en nuestra tabla. Ya que tenemos prensado nuestro hilo, vamos a mover el que quedó a la parte de la izquierda, así como lo moví, lo dejo ahí y el otro queda en la parte de arriba. Ahora tomamos de los 10 hilos de 28 centímetros, vamos a tomar 5 primero, juntamos sus puntas para que todos estén en el mismo nivel y los doblamos a la mitad para marcarla ahí, para luego ponerla en nuestra tabla en la mano izquierda, como pueden observar, y procedemos a tomar el hilo de 25 centímetros que va a ser nuestro hilo guía por el cual vamos a hacer los nudos con los 5 hilos que acabamos de agregar. Y comenzamos anudando el primer hilo. Es un nudo diagonal hacia la derecha. Los 5 hilos vamos a hacer el mismo nudo. Vamos con el segundo, con el tercero, un nudo diagonal hacia la derecha. Apretamos muy bien. Vamos por el cuarto hilo y tratemos que nos vaya quedando así diagonalmente. Y este es nuestro último hilo, lo anudamos y listo. Y bajamos el cantito del hilo de 25 centímetros que habíamos dejado por ahí arriba. Y continuamos anexando los otros 5 hilos de 28 centímetros. Y ya hemos usado entonces los 10 hilos de 28 centímetros. Juntamos las puntas de estos 5 hilos de 28 centímetros. Procedemos a unir ambos extremos para ubicar el centro en estos hilos y ubicamos estos hilos en nuestra tabla al lado derecho, como en modo espejo a los anteriores que ya hemos agregado, y utilizamos el hilo de 25 centímetros como hilo guía para anudar estos hilos de 28 centímetros hacia la mano izquierda. Apretamos muy bien cada uno de estos hilos y tratamos que vayan de manera diagonal como hicimos con los 5 anteriores. Apretamos muy bien y realizamos el último nudo. Ahora procedemos a buscar los hilos centrales, donde el hilo de la derecha va a ser nuestro hilo guía y el hilo de la izquierda lo pasamos por abajo de este hilo de la derecha y, como vimos, hacemos nudos diagonales hacia la derecha con los 4 hilos que nos quedan ahí. Apretamos muy bien y buscamos bien esos hilos que vayan en orden para no confundirnos y anudar un hilo que no es. Y seguimos con el otro lado, con nuestro hilo guía que fue el que anudamos primero. El hilo guía siempre queda en la parte de arriba y anudamos los hilos que están en la parte de abajo hacia la izquierda. Apretamos muy bien. Igualmente, como en el lado izquierdo, anudamos 4 hilos y en este lado también debemos anudar 4 hilos. Y nuevamente procedemos a buscar los hilos centrales, donde el de la derecha va a ser nuestro hilo guía
por el cual vamos a hacer los 3 nudos. Hacemos 1, 2, estos son hacia la derecha, 3 y 4. Y buscamos el hilo, nuestro hilo guía, que fue con el que anudamos primero, y sobre él anudamos los otros hilos que nos quedan en la parte de abajo. Y nuevamente buscamos los hilos centrales y se repite lo mismo hasta el último hilo. Anudamos hacia la derecha y seguimos anudando los otros hilos hacia la derecha, que en este caso serían 2. Y nuevamente buscamos el hilo guía y sobre él entonces anudamos 2 hilos más. Y en este caso sería hacia la mano izquierda los nudos. Buscamos nuevamente los nudos centrales y repetimos lo que habíamos hecho anteriormente. Apretamos muy bien y procedemos a buscar los únicos 2 hilos centrales y hacemos ese nudo diagonal hacia la derecha. Y hemos terminado esta parte por ahorita. Ahora procedemos a poner nuestro tejido en una manera diagonal. Así enganchamos estos hilos ahí en la tabla y vamos a buscar un hilo de 25 centímetros. Aquí tenemos el hilo de 25 centímetros. Y ahí calculamos más o menos la mitad también, que nos quede hacia arriba y la otra hacia abajo. Y hacemos nudos con cada uno de los hilos que tenemos abajo. Vamos a hacer nudos horizontales hacia la derecha. En este caso serían 5 nudos. Y cuidamos de apretar muy bien nuestro tejido. En este caso, este hilo de 25 centímetros es un hilo anudador sobre los hilos que ya teníamos ahí. Ahora buscamos un hilo de 10 centímetros. Le dejamos un cantito hacia arriba y en este caso vamos a anudar desde el segundo hilo. El primero no lo vamos a utilizar. Y anudamos sobre este segundo hilo, nudos horizontales hacia la derecha. Apretamos bien.
Ya prácticamente terminamos la parte frontal de este corazón, que es prácticamente lo mismo que hicimos en la parte del frente de este corazón. Igual que hicimos anteriormente, quemamos con el encendedor los hilos de 10 centímetros después de haberlos cortado. Y bueno, ahora tenemos ambas partes del corazón para poder unirlas, que es la parte más difícil. Aquí lo vamos a unir de esta manera. Vamos a tomar o a centrarnos en un lado. Y aquí pueden buscar la manera que se les haga más fácil para que no se les esté moviendo mucho el tejido de sus manos y también que puedan ir apretándolas bien. Aquí tomamos estos dos primeros hilos, donde el de la mano izquierda va a ser con el cual vamos a anudar. Apretamos muy bien. Y como ya hicimos el nudo con estos dos primeros hilos, entonces los vamos a pasar por debajo porque ya no lo vamos a estar utilizando más. Los nudos son fáciles, pero es un poco difícil pues mantener el tejido en una sola posición. Tratamos de anudar ahí hacia la derecha y apretamos muy bien. Tenemos que tratar de que todo quede bien apretado, cada nudo. Solamente vamos a hacer un nudo con cada dos hilos que están en nuestro tejido hasta llegar al último hilo por este lado y al último hilo por el otro lado también. Este nudo se repite con todos los hilos y después que hemos terminado cada nudo, como pueden observar, esos hilos los pasamos para la parte de abajo ya que no los vamos a estar utilizando y tomamos los dos que siguen de ambos extremos y realizamos el hilo diagonal, el nudo diagonal hacia la derecha, apretando muy bien. Aquí pueden utilizar unos alfileres si tienen por ahí y una superficie sobre la cual puedan poner este tejido para que le quede más fijo y no tengan problemas al momento de hacer estos nudos. Yo en este caso utilicé mis manitos y los dedos para poder sujetar el tejido, ya que no contaba con alfileres para poder sujetarlo bien. O ustedes usan su creatividad de manera tal que no les complique tanto hacer estos nudos. Ahí tenemos cuidado de no confundirnos con los hilos y tratar de usar o llevar el orden que ellos tienen
y tratar de no confundirnos con los que ya hemos anudado, ya que como están por la parte de abajo podemos confundir un hilo de esos y nuevamente anudarlos. Espero y no les pase. Y como pueden ver es prácticamente el mismo nudo con todos los hilos que tenemos en el tejido hasta llegar al último en este lado del corazón. Ya estos son los dos últimos que vamos a anudar en este lado para proceder entonces a repetir el mismo nudo pero en el otro extremo que no hemos anudado. Y como pueden ver ya va teniendo la formita del corazón. Ya está más formado el corazón en los bordes. Y ahora procedemos a anudar el otro lado. Aquí buscamos los dos primeros hilos en ambos extremos y tratamos de separar esos hilos que ya anudamos en el otro lado. Y procedemos ahora sí a buscar los hilos, los dos primeros hilos de ambos extremos y repetimos el mismo nudo hacia la derecha, apretando muy bien. Esta parte es un poquito más difícil anudarla. Bueno, en mi caso me fue un poco más difícil anudarla porque ya como el otro extremo ya está anudado, ya no está la parte abierta y no la puedo agarrar como lo agarré anteriormente. Así que aquí les recomiendo lo mismo que les dije anteriormente, que traten de buscar la manera que se les haga más fácil sujetar el tejido para que puedan apretar muy bien cada uno de los nudos y también tener cuidado de no confundir los hilos. Traten de ir viendo bien cuáles hilos ya han usado y cuáles son los que siguen en usar para que no se confundan y tengan que soltar algún hilo porque tal vez lo anudaron mal. Tómense todo el tiempo que necesitan para anudar esto, ya que es un poquito difícil, pero no imposible.
Ya casi estamos terminando de anudar este extremo del corazón. Y listo, ese fue nuestro último hilo de ese extremos. Los últimos hilos, 2 hilos de ambos extremos, los vamos a separar, ya que los vamos a utilizar para sujetar nuestro tejido. Estos hilos que nos quedan en la parte del medio, los vamos a introducir en el corazón, en la parte de adentro. Aquí vamos a cortar un poquito el extremo de los hilos, porque creo que no nos van a caber todos dentro del corazón. Y ahora vamos a proceder a ingresar estos hilos hacia adentro. Vamos a empujarlos, ahí nos ayudamos con lo que tengamos a mano. En este caso estoy utilizando esta tijera que no es muy recomendable para evitar cualquier accidente, no utilizarla. Si tienen algún lápiz o bolígrafo que no tenga tinta, pueden utilizarlo para empujar su tejido, o algo con punta que no sea que no les vaya a causar daño, por decirlo así. Pueden utilizar para empujar lo que son estos hilos hacia la parte de adentro. Yo corté un poco más los extremos de los hilos, ya que el corazón ya estaba un poco lleno, así que ustedes ahí calculan más o menos cuando no les caben más hilos en la parte de adentro de lo que es el corazón, y pueden cortar lo que les sobra. Pero al cortarlos tratamos de introducir esos extremos hacia la parte de adentro, que no queden así saliditos hacia afuera. Listo, más o menos ya ingresamos todos los tejidos hacia la parte de adentro.
Y ahora con los hilos de los extremos, que son 4 en total, tratamos de apretar muy bien esos nudos, ya que con ellos fueron los que hicimos los últimos nudos de la parte de los extremos. Lo apretamos muy bien y luego vamos a proceder a hacer unos nudos en la parte central de lo que es el corazón para sujetar más lo que es nuestro tejido. Hacemos un agujero por la parte de en medio del corazón. Por esa parte del medio que les muestro ahí. E introducimos los hilos que están hacia ese lado del corazón por el agujero que ya hemos hecho. Y lo mismo repetimos por este lado del corazón. Hacemos el agujero y introducimos los hilos que nos quedan por este lado del corazón. Listo, ya hemos introducido nuestros 4 hilos por los agujeros que hemos hecho y vamos a proceder a anudar estos hilos. Podemos pasar el encendedor a esos hilos que están por ahí, que no se ingresaron bien, para que no nos estorben mucho en nuestro tejido. Anudamos muy bien y tratamos que nos quede en la parte central de lo que es el corazón. Y hacemos otro segundo hilo para reafirmar el nudo que ya habíamos hecho anteriormente. Ahora procedemos a añadir el hilo de 10 centímetros que nos queda libre y con él vamos a hacer este nudo. Yo en este caso hice 7 nudos,
7 nudos de este tipo de nudo que la verdad me van a disculpar porque no me sé muy bien los nombres de los nudos. He aprendido a hacer macramé viendo videos y no me he aprendido los nombres de los nudos, así que me disculpa en esta parte por ese inconveniente. Este va a ser el largo de nuestro arete o colgante y lo pueden hacer más corto o más largo dependiendo de cómo les guste utilizar aretes. Yo en este caso, como les mencioné anteriormente, solamente hice 7 nudos. Y ahora vamos a proceder a anexar lo que es el gancho de nuestro arete de la siguiente manera. Presten mucha atención a cómo lo voy a anexar. Pasamos estos 2 hilos por el medio de este aro. Estos van a funcionar como nuestros hilos guías. Y vamos a tomar un hilo más cercano al lado derecho y con él hacemos un nudo diagonal hacia la derecha. Y por el lado izquierdo tomamos el hilo más cercano al lado izquierdo y hacemos un nudo diagonal hacia la izquierda. Y alamos nuestros hilos guías y quedará enganchado nuestro gancho de arete con su gomita ya puesta, como pueden ver. Ajustamos muy bien y procedemos a cortar los excesos de los hilos y pasamos el encendedor.
Cortamos y pasamos el encendedor. Cortamos estos últimos 2 hilos y le pasamos el encendedor. Pasamos el encendedor por el resto de nuestro tejido. Y colorín colorado, hemos terminado nuestro tejido. Para hacer el segundo de este arete repetimos todos estos pasos anteriores y así tenemos el par de estos hermosos aretes de corazón en 3D. Muchas gracias por ver este video. Espero que puedas intentar hacer unos aretes como estos y me disculpan cualquier inconveniente en este video. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Cuídense mucho. Bendiciones.